Bueno, esta es la clase de electrónica de prácticas profesionales de la música contemporánea. Hoy vamos a ver señales de audio, caja directa y líneas. Ya estuvimos viendo un poco el principio de esta clase, la clase pasada, así que la idea es hacer un pequeño repaso hasta donde llegamos y si les van surgiendo dudas, un tema bastante amplio y complejo, así que si les van surgiendo algunas dudas en relación a lo que vimos la clase pasada y esta, vayan ahí frenándome y preguntando, ¿sí? De hecho, si tienen alguna duda específica antes de comenzar, si algo que se haya quedado, entonces habíamos visto. En esta clase íbamos a ver señales de audio, que en principio eran las que nos interesaban a nosotros. Habíamos hablado de algunas más, pero la que nos interesaba particularmente manejar con holgura son las señales de micrófono, de instrumento y las dos versiones de señales de línea. ¿Sí? Acá figura como línea más 4 dBu o línea menos 10 dBu. ¿Se acuerdan? Línea, a una también se la llamaba línea profesional, la otra línea semiprofesional u hogareña. También íbamos a ver algunas cuestiones de cajas directas. Ya habíamos hablado también de circuitos activos y pasivos en electrónica, lo que significaba un circuito activo y un circuito pasivo, y que había de esos dos tipos de cajas, activas y pasivas. Por lo menos en cuanto a su construcción, a su característica, la característica constitutiva del circuito y de si requiere o no alimentación. Después vamos a ver, cuando lleguemos a las cajas directas, vamos a ver que hay un montón de cajas directas y cada vez hay más cajas directas, ¿no? Que proponen nuevas soluciones a problemas que van surgiendo. No sé, cajas directas, por ejemplo, con entradas USB, cajas directas con entradas RCA, etc. Que sirven para diferentes cosas, están pensadas para diferentes cosas. Hoy seguramente si lleguemos vamos a ver alguna de esas cajas directas especiales. O ver un poco algún catálogo de alguna empresa que haga. Y después vamos a hablar hacia el final de diferentes tipos de líneas. ¿Sí? Habiendo las líneas balanceadas y desbalanceadas. Que son los métodos de transmisión que se usan para. Profe, Sí. no sé si soy el único, pero cada vez que hablas como que hay un ruido de fondo que te tapa lo que decís. No sé si soy el único que lo escucha, pero como que te escucho muy poco. Escucho más el ruido que te tapa. ¿A todos les pasa? ¿Sí? No, a mí me está pasando que ni siquiera puedo ver lo que estás compartiendo, no sé por qué. Yo te escucho suavito. ¿Me escuchan bajito? Ok. Vamos a hacer. Hola, hola, probando audio. Acá aparece que está. ¿No tenés activado una cancelación de ruido? Reanudame la grabación ahora sí. Suelto. ¿Va? Estamos hablando de un poco lo que vamos a ver en la clase. Si había dudas, sí, no. Dudas no había, ¿no? Certezas.
Habíamos visto un poco el concepto de transductor, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un transductor? Transformaba como, o sea, yo recuerdo que los micrófonos eran transductores, como que transformaba el movimiento en señal eléctrica. ¿Puede ser? ¿O estoy en cualquiera? No, está muy bien. Un transductor transduce un tipo de energía en otro. Como a partir de un tipo de energía genera otro tipo de energía. Entonces teníamos energía que era presión sonora en el ambiente, como habíamos visto en la sección de acústica de la materia, y transforma esa presión acústica, o sea, es recibida por el micrófono y la transduce a energía eléctrica. Y viceversa, como dice Simón. O sea, un parlante también es un transductor, pero que hace el camino inverso. O sea, se le entrega señal eléctrica y ese parlante se mueve y mueve, genera variaciones de presión en el ambiente. Eso creo que- Bien. Entonces vimos que, por ejemplo, había un parámetro en los micrófonos que era la sensibilidad, que era básicamente ante cierto nivel de presión, cuánto, cuánta tensión eléctrica el micrófono entrega, ¿no? Ante el mismo estímulo, que es un pascal. ¿Qué pasa, no? Barra pascal significa que este micrófono está sometido a un pascal en un kilohertz, a un pascal de presión sonora, la cápsula de este micrófono, y bueno, entrega 3,2. Entonces vemos que cada uno de los micrófonos de voltaje, tienen una sensibilidad diferente. Eso es cuando se habla de, uy, este micrófono es súper sensible, este es menos sensible, este es más duro, ¿no? Se está hablando de cuánta tensión eléctrica genera a partir de la reacción de presión. ¿Sí? En general, las mediciones de laboratorio se hacen mediciones de un, ¿sí? Exponiéndolo a 1 kHz a... ¿Puedes repetir lo último, lo de la sensibilidad? O sea, ¿qué era lo de cuánta sensibilidad de los micrófonos se medía en? La sensibilidad de los micrófonos se mide en milivolt por pascal. Esa es como la unidad de medida. ¿Bien? Listo. Que básicamente nos dice, che, bueno, este micrófono, cuando le entrego un pascal, 1 kHz a un pascal, genera tanta tensión eléctrica. Entonces van a ver que todos tienen esa unidad de medida, milivolt por pascal, pero todos generan un nivel de tensión diferente. O sea, ante el mismo estímulo, cada micrófono genera algo. De esa manera nosotros podemos decir que este micrófono es más sensible que este. Por ejemplo, el Neumann U87 es mucho más sensible que el Shure SM58. Que mientras lo sometemos a eso mismo, genera 28 milivolts por pascal y este genera 1,58. Como de definir eso. Sí. Ah. Entonces ya uno previamente ya puede saber que, bueno, al SM58 le voy a tener que dar más ganancia, porque su sensibilidad es menor. Y habíamos hablado, que se acuerdan que los micrófonos estos generaban muy poca tensión eléctrica, era una señal muy chiquita. Y aquí la comparamos con los dos. O sea, un SM58 puede generar alrededor de 1,8 milivolts, ¿no? Depende del fenómeno acústico que esté recibiendo, y de la energía acústica que está recibiendo, pero podemos decir que su valor estándar está en 1,8 milivolts. Y si esto lo comparamos con los 220 volts que nos entregan el servicio eléctrico, los hogares, es mucho, 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 mil veces, más de 1000 veces. ¿Está bien?
Entonces lo que decíamos era que sucedía algo que no era un tipo de señal la que generaban los micrófonos, que era una señal como para que podamos trabajar con ello. ¿Sí? Era una señal muy débil. Nosotros necesitamos señales más fuertes para hablar. ¿Por qué? Porque ya cualquier dispositivo electrónico tiene un piso de ruido. ¿De acuerdo? Cuando cualquier dispositivo tiene un piso de ruido, está bastante parecido al nivel que generan los micrófonos. Entonces, una señal de micrófono se perdería en el piso de ruido de cualquier equipo electrónico. Ni hablar si empezamos a sumar, ¿no? Encadenar equipos electrónicos. O sea, un pedal, una interfaz, un ecualizador, un compresor, no sé, empezás a encadenar cosas. Cada cosa que metes en la cadena tiene ruido. Entonces ahí yo voy pasando rápido, ¿sí? Porque estoy ya charlando. Entonces ahí aparece la figura del preamplificador, que es este dispositivo que permite hacer que esa señal, que es muy chiquita, pequeña y que transporta poca energía, amplificarla, agrandarla. Agrandarla eh, y de alguna manera potenciar su energía, ¿sí? De manera que llegue a un nivel que es el nivel de línea, nivel en el que nosotros sí podemos manipular señales, guiarlas a diferentes lugares, escucharlas en parlantes, grabarlas, procesarlas, etc. Cosa que no podemos hacer con la señal del micrófono, así como viene de una, porque se les explica, ¿no? Vimos algunos preamplificadores específicos que eran creaban en un 5, un módulo que es un preamplificador, que vimos que también los preamplificadores no solo preamplifican señales de micrófono, sino que también preamplifican señales de instrumentos. Ahora vamos a ver un poco. Por ejemplo, en la parte anterior, tiene entrada de micrófono, balance, entrada balanceada de micrófono, y entonces pero también tiene una entrada que dice instrument, de 500 ohms. Cuando hablamos de ohms, electrónica estamos hablando o de resistencia o de impedancia, que es básicamente lo mismo o algo bastante parecido. ¿Qué tiene que ver con la resistencia a entregar energía? ¿Sí? Por acá tiene que pasar tanta energía, bueno, si el circuito es de mayor impedancia, eh, tiene una mayor impedancia, el circuito va a tender a no entregar electrones fácilmente, va a tender a contener. Entonces, también vimos que, por ejemplo, uno entra con señal de micrófono, con señal de instrumento, amplificador, y después tiene una salida line out, la salida de línea. Entrega el preamplificador, el amplificador justamente te sirve como para eh, pasar de una señal de instrumento o de micrófono a una señal de línea. De vuelta, con toda esta etapa de ganancia, que tiene la primera perilla grande que tiene, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuántos decibeles quiero ganar sobre esa señal que tengo? Y bueno, y este había más también, bastante detalladamente nos habíamos puesto a ver cuáles eran todas las funciones que ofrecía. Es un amplificador clase A, entonces tiene bastante cosas. De todas maneras vimos que también era sencillo porque pues, vimos el foco. Bueno, también lo mismo, es Focusrite is a one, solo un canal de preamplificación, nada más y nada menos, que también cuenta con su medidor, su etapa de ganancia y después la posibilidad de seleccionar si vas a entrar ahí con al preamplificador con el micrófono o señal de instrumento. Y después un montón de variaciones que uno puede hacer sobre las entradas de este dispositivo, como para cambiar el color, para hacer que funcione de una manera diferente, lo que lo hace un amplificador SAT. Hasta habíamos hablado de que tiene la posibilidad de
comprarle un módulo aparte, conversor analógico digital. Entonces ya directamente, obviamente en la parte trasera, si uno le sumaba ese módulo de conversión, podía salir directamente del preamplificador con señal digital en alguna de sus diferentes versiones, radares, etc. Y hasta podía generar este dispositivo un plan control de todo emocional. ¿Puede generar qué? ¿Cómo? Es que no se escucha tan bien. Cuando bajas un poco el volumen. Ah, qué cagada, ¿eh? Ah, entonces voy a acercar la compu. ¿Soy ¿Por ahí? yo sola o a los demás les pasa? Se baja un poquito el volumen cuando baja un poco el tono de voz. Ah, ok. Ok. Como que te come el reductor de ruido. Toma como que soy ruido. Lo mismo me pasa con el público cuando canto mis canciones. Bueno, entonces, ¿ahí se me escucha bien? No, la otra es reiniciamos todo y vamos de vuelta. Pero si estamos, sí. Bien. Entonces, estamos diciendo, es un preamplificador ya un poco más complejo que permite hacer varias cosas más, pero básicamente la función es la misma, ¿sí? Preamplificar, hacer que tiene una señal, instrumento con poca energía, de instrumento o de micrófono, pasar una señal con niveles de señal del orden de los milivolts, como habíamos visto que son las señales de micrófono, ¿sí? 1,8 milivolts, el CM58, 28 milivolts, el U87 de Neumann. Bueno, estos preamplificadores permiten hacer que esa señal llegue al volt y medio, al volt coma dos, que es el nivel de señal que línea. Bien, nada, también en la clase pasada analizamos bastante minuciosamente cada uno de estos conectores y entradas y salidas que tiene el dispositivo y todo eso. Sigo avanzando. Entonces dijimos que lo propicio era llevar estas señales a nivel de línea. ¿Sí? Y el nivel de línea es como el nivel al que tenemos que poner todas las señales para su uso. Eh, y básicamente encontramos que había tres unidades de medida. Que dBm podemos descartarla porque es una unidad de medida que ya está fuera de uso. Si encuentran algún equipo muy vintage, van a encontrar que en la serigrafía posiblemente diga dBm, pero básicamente es lo mismo que dBu. O sea, dBu es una unidad de los últimos años, ya igual, los años que está, heredada del dBm, ¿sí? Con algunas modificaciones. Entonces, básicamente las unidades de medida que usamos para medir tensión eléctrica en audio, en señales de audio, son el dBu y el dBm. Entonces vemos acá hay un gabinete de un equipo, entonces salida de una consola, potencia, entrada de una potencia. Bien. Entonces, acá nos dice, bueno, sale con un preamplificador, sale 600 ohms de impedancia, balanceado, flotante, o sea, como que tiene un punto de normalización entre los 4 y los 8 de entonces, bueno, tipo, el nivel de señal de línea ronda entre los 4, o sea, como el nivel operativo. ¿Qué significa el nivel operativo? Como donde el equipo funciona bien. Vos llegás a unos 4 más 8, entre más 4 y más 8, el equipo funciona bien. El fabricante te dice, acá está todo. Si lo usás más bajito, bueno, puede ser que tengas problemas con el piso de ruido, etcétera. Y si lo usás
Si te pasás de ese nivel, bueno, puede ser que empieces, ya el circuito no resista tanto nivel de tensión y empiece a haber distorsión, empiece a haber deformación. Después habíamos visto este otro equipo que se asemejaba más como a la parte trasera de un televisor, consola de videojuegos. ¿Eh? Esto en verdad era, seguramente es una switchera, ¿no? En donde uno puede conectar un montón de dispositivos y después alguna interfaz de control seleccionar qué es lo que está. Y entonces acá podemos conectar entradas de -10 dB, ¿no? Y tenemos todas entradas de tipo RC, en donde uno puede entrar con señales de DVD, eh, con señales de HDP, que son DVR, con un iPod. Y también existen otros dispositivos en los que uno tiene la posibilidad de entrar o salir eh, con diferentes tipos de señales, ¿sí? O sea, puede hacer switchables las entradas y las salidas. Es decir, puede setearlas para que esas entradas y esas salidas estén esperando o entregando +4 dBu o de diferente manera -10 dBu. ¿Estamos bien? Más o menos. Digan ahora, por favor. No, no, es que es como que falta que me, como que, Todo es muy como que, abstracto. exacto. Sí. Yo les voy contando un montón de cosas porque me parece que está bueno, pues no son tantas cosas eh, definitivas. Entonces, bueno, el DBM, eh, nada, es esta unidad de medida que no se usa tanto, pero sí el DBU, ¿sí? El DBU es lo que llamamos audioprotección. Ya habíamos visto que el voltaje de nivel nominal, como es el nivel de voltaje a partir del cual podríamos pensar se setea la escala del DBU, es 0,775. Sí, que tiene que ver con esto, con que se disipa una ecuación matemática en relación a cómo se disipa el watt en 600 watts. No importa, no me interesa que lo sepan, es como muy específico ahí. Me parece que suma, sí saber algunas cuestiones, ¿no? Esto, el nivel nominal es 0,775 volt. eh, y normalmente, generalmente, para transmitir señales eh, de línea profesional se usan conectores XLR o TRS. El XLR es el famoso Canon, cable de micrófono, y el TRS es el Blue State. Pero estos son los nombres reales, técnicos. Cuando dicen Canon y todo eso, es como marca, no es un conector. Entonces es posible que, yo creo igual que si van a una casa electrónica, se entiende igual. El nombre técnico es este. ¿Tá? Y después teníamos otro nombre de unidad de medida que usamos mucho, que es el de DBB, sí, que sirve para audio doméstico y semipreciso. Y la referencia es el B es por un volt. ¿Tá? Y ahí sí tenemos conectores de tipo RCA o TS, ¿bien? De un cuarto de pulso. Entonces vimos que señal de línea tenemos dos unidades de medida, +4 o -10. DBU o DBB. Entonces,
Un poquito más adelante vimos que había una escala, que ahora la vamos a ver, y una tabla en donde se comparaban los más 4 de debug con los menos 10 de bebé. Básicamente, entonces, para ir entendiendo, son unidades de medida, perdón, los más 4 de debug hacen referencia a 1,228 volt y los menos 10 de bebé hacen referencia a 0,316. Básicamente, lo que se ve en esta tabla es que las dos unidades de medida, la que se usa en el mundo profesional, que es DBU, la U, acá está mayúscula, pero en verdad DBU minúscula, y la que se usa en el mundo doméstico, que es DBB, esas dos unidades de medida hacen referencia a lo mismo, que es tensión eléctrica. La tensión eléctrica, su unidad de medida para medir tensión eléctrica es el volt. ¿Está bien? Entonces, básicamente, DBB y DBU hacen referencia a voltaje, a variaciones de voltaje, variaciones de tensión. ¿Está bien? Es una forma, tener diferentes unidades de medida permite plantear diferentes escalas, ¿sí? Porque estamos hablando como de diferentes escalas para cada una de esas señales. La señal de doméstico, la señal de profesional. Básicamente habíamos visto en la clase anterior que entre el valor nominal, o sea, lo que un equipo profesional espera manejar de energía es más 4 dBu, o sea, 1,228 volts, eh, mientras que en el nivel de señal hogareño, un equipo normalmente maneja 0,316 volts, que son menos 10 dB, y habíamos visto que entre uno y otro había 12 decibeles de diferencia. Entonces, si necesitábamos usar algún tipo de señal de audio de tipo hogareño, íbamos a necesitar compensar con 12 decibeles ya de movido. ¿Estamos bien? Marce se fue a la mierda. Aguanta, no resistió. Eh, esta clase la doy en la Universidad de La Matanza, que doy grabación. Marce, no aguantaste más, te fuiste. No, perdón, es que estaban haciendo mucho ruido. Y tuve que ir a escucharte. Che, y ¿se me sigue escuchando bajito? No, 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 te escucho bien. Ok. Entonces les estaba contando que esta clase la doy en la Universidad de La Matanza, que ahí tengo la cátedra de técnicas de grabación y taller de prácticas de grabación. Y a esta clase le llamamos la clase de la muerte, directamente. Entonces cuando presento, che, bueno, armo el cronograma como el cronograma que les armé a ustedes, con las clases, más o menos como para tener una guía de cómo venimos con los tiempos y todo. Entonces, cuando presento, digo, bueno, y esta clase es la clase de la muerte. Porque acá, si no entienden esta clase, se van al tacho. Eh, pero bueno, ustedes son muy inteligentes y la van a entender. Además, tenemos tiempo. Tenemos todavía una clase más como para eh, avanzar y, en todo caso, también volver a lo que hemos hecho. Está bueno, entonces tenemos que entre el mundo profesional y el mundo doméstico tenemos 12 decibeles de diferencia, que es bastante. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque medíamos, nos fijamos en la tabla. 1,228 volts es más 4 dBu, 0,316 es como el nivel final del mundo doméstico. Entonces, el equivalente a estos menos 10 dB era menos 7,8 dBu. Y hacíamos la diferencia entre esto y daba 12 decibeles. ¿Está bien? No, no, de vuelta. Ok. Eh, ¿Qué parte? La de los 12. Perdón, perdón. No, 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 nada que perdonar, o sea, lo explicamos todas las veces que sean. No,
Que lo de los 12 decibeles. Exacto. Bien. En esta tabla tenemos eh, tres unidades de medida diferentes. Cada una se usa para una cosa diferente, pero las tres hablan de lo mismo. Las tres hablan de tensión eléctrica. O sea, cuánta energía hay en el cable. Cuánto se están moviendo los electrones. Es como decir, bueno, mido temperatura, lo mido en grados Celsius, en Fahrenheit, no sé en qué unidades medida. En definitiva, estás midiendo temperatura, es lo mismo. Pero bueno, estás decidiendo ponerlo en diferentes estados. Entonces, en la escala del mundo doméstico, el valor nominal, que es el valor en el que diseña el equipo, o por lo menos todos los fabricantes de los equipos dicen, che, vamos a diseñar los equipos para que funcionen en su óptimo rendimiento a 0,316 volts. Ese es el valor nominal. Entonces, el equivalente 0,316 volts, después de hacer un algoritmo matemático, es menos 10 dB. Es el equivalente a menos 10 dB. ¿Tá? Entonces, eso es lo que decidieron hacer los técnicos en el audio doméstico. Y para bajar, básicamente para manejar bajos niveles de tensión. No tener tanta tensión eléctrica porque, bueno, es más costoso manejar más tensión eléctrica, ¿no? Naturalmente necesitas eh, componentes, cable, todo más fuertes para que banquen más electricidad. Entonces se te hace más costoso. Y vos no querés, vos si querés vender al público la tele, y bueno, aparte de que sea competitiva la tele, es que sea barata. Si vos aumentás los costos de producción, está siendo competitivo, ¿no? Eh, entonces lo que hicieron es, che, bueno, no necesitamos tanto como si necesitamos en audio profesional. En audio profesional sí necesitamos 1,228 volts, más o menos está rondando en ese valor, porque necesitamos una señal fuerte, porque después a esa señal le vamos a meter un filtro, le vamos a meter un ecualizador, la vamos a procesar, capaz que tiene que recorrer, si estamos hablando de un escenario, ¿no? De una consola que está sobre el escenario y tiene que ir a otra consola que está del otro lado del estadio, no sé, tiene que haber un cable que va a recorrer 100 metros con la señal, ¿entiendes? Entonces, bueno, capaz que los 0,316 volts de acá no es suficiente. Démosle más energía a la profesión. Y en el mundo profesional no me interesa abaratar costos. O sea, obvio que parte de lo competitivo es abaratar costos, pero en el mundo profesional la cuestión es que la cosa ande bien, no que sea baratito. ¿Sí? De hecho, los micrófonos profesionales y de uso en estudios profesionales y todo son súper costosos, miles de dólares. Y está bien, se está quejando, o sea, como que no está puesto el foco en también los costos, sino en que la cosa funcione de la mejor manera posible. Bien. Entonces, por eso existen estos dos valores nominales diferenciados, menos 10 dB más 4 dBu. 4 dBu, si medimos con un voltímetro, algo que mide los voltios, es equivalente a 1,228 voltios. Los 0,316 es equivalente a menos 10 dB. También los 0,316, Marce, es equivalente, como es equivalente a menos 10 dB, también tiene su valor, lo podríamos medir en dBu. Y en dBu sería menos 7,8 dBu. Esto es 0,316. Entonces, si nos manejamos todo dentro de la escala del mundo profesional, podemos comparar el valor que tiene el 1,228 volt con el 0,316 volt y darnos cuenta, si en decibeles, que hay una diferencia de 12 decibeles, porque si hacemos el menos 7,8 está cerca del menos 8, si hacemos menos 8 más 4 es 12, una diferencia de 12. Y de ahí viene esto que les contaba de que va a haber una diferencia de 12 decibeles, que es dos veces duplicar.
el nivel. Es bastante. También lo podríamos hacer de este lado de la escala, ¿no? En el mundo doméstico. O sea, el 1,228 volt representa 1,78 dBb, 0,316 menos 10 dBb. Si hacemos la diferencia entre el 10 y el más 1,78 también da aproximadamente 12 decibelios. Gracias, lo entendí, tipo, lo pude entender. Ah, bien. No, es que es complejo. Además, es como todo bastante abstracto, pero me parece interesante también entender bien la relación entre todas las cosas, porque si no es como todo menos presente. Ya igual así todo, como lo estoy contando, es un poco abstracto. Bien, eh, pero bueno, se considera sin profundidad de que entonces, dijimos que así como existían señales de micrófono, ¿se acuerdan? Existen señales de instrumentos que compartían características. Una era que las señales que generan y el nivel de tensión eléctrica que genera tanto la señal de micrófono como la señal de instrumento ronda o sea, está en el orden de los milivoltios. No es como las señales de línea que está en el orden del volt, está alrededor de un volt, menos o más, sino alrededor del milivolt, que es 1000 veces menos que un volt. O sea, ya estamos hablando de otro orden de magnitudes. O sea, estamos hablando de eh, una persona y una hormiga. Es como, bueno, no sé, la hormiga es chiquita, ¿no? Ni mido cuánto mide. Si una persona mide 1,85 m y la hormiga cuánto mide, y no sé, chiquita. Sí, no importa cuánto mide porque cuánto puede ser. Si las comparamos una cosa y la otra, están en diferentes escalas. ¿Entiendes? Bien, entonces, señal de instrumento son señales del orden de los milivoltios. Eh, de todas maneras, hay que tener algún tipo de recaudo porque, eh, digo, las señales de instrumento son las que son generadas por un instrumento musical, que tiene adosado a su cuerpo un micrófono. Como en este caso hay un pickup de guitarra, ¿no? Acá un bobinado. Es una guitarra, tiene adosado el micrófono. Y ese genera una señal, ese micrófono genera una señal a partir de la vibración de las cuerdas, una señal de instrumento. Ojo, que no todos los instrumentos generan señales de instrumento. Hay algunos teclados, sobre todo los teclados costosos, no sé, por ejemplo, el Nord, ¿vieron el teclado rojo? Es el famoso que usan todos los tecladistas. Bueno, el Nord es un teclado importante, costoso, es un buen teclado ese, entrega señal de línea profesional. ¿Por qué? Porque es un instrumento mega profesional. O sea, y de vuelta, lo que les contaba antes, ahí los leo en el chat. Nada que ver, tío. MIDI, ahora hablamos. Eh, entonces, el Nord viene de una forma en la que el fabricante dice, che, yo te estoy haciendo un instrumento mega profesional y este instrumento no entrega señal de instrumento. Yo ya te doy la salida con señal de línea, para que ya tu sonido desde que sale del teclado es potente. ¿Entiendes? Eh, bien. Seguramente igual eso se debe poder setear, no lo tengo claro. Toda esta información que estoy hablando está en los manuales. El tema, o sea, la idea de toda esta clase también es que puedan acercarse a los manuales, entender ese manual. Por eso tienen. Tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando, o sea, vos tenés en la placa, pues acá en la famosa Focusrite, tenés los botoncitos que cambian entre línea, o sea, sí, instrumento y air, dice, como o aire, digamos. ¿Qué es lo que está haciendo la placa cuando vos cambias el botoncito?
una pregunta. Lo que está haciendo la interfaz, primero, la Focusrite tiene un botón que dice instrumento línea, No, no dice línea. Lo dije porque me equivoqué. Instrumento y dice Air, dice. otro botón. Ah, otro. Bien. Lo que hace ahí es, cuando vos apretás el botón que dice instrumento, le está diciendo, che, por esta entrada voy a entrar con una señal de instrumento, así que prepárate para recibir una señal de instrumento, no una señal de línea. ¿Qué pasa? Vas a recibir una hormiga, no vas a recibir un chabón. Entonces no abras el portón del palacio, ¿entendés? Abrí, nada, sacá el zócalo y que pasa por abajo. ¿Entendés? ¿Se entendió? Porque si no, nada, vas a abrir un coso gigante y todo el mundo va a estar así esperando y entró una hormiga y todos van a decir, "¿Y ¿por qué abrimos el portón? No pasó nada". Claro, pero te cambia la ganancia, ¿no? Es como que el Exacto. nivel, eso. Exacto, te cambia la escala, o sea, y después entonces cuando usas el preamplificador, si pones el instrumento, le vas a poder ganar mucho más al amplificador. El preamplificador empieza a funcionar de otra manera. Ok, Además entiendo. de cuestiones de impedancia, que ahora vamos a ver. Perfecto. Eh, y de forma Ahí Simón inversa. está poniendo cosas en el chat también. Ah, perdón, Simón. Hace así, vamos a empezar a hacer así, porque yo los estoy viendo, pero el chat es como que estoy hablando, es difícil hablar y leer. MIDI, los instrumentos, hablemos un poquito de MIDI. Los instrumentos, no sé, los teclados en general, estos, los nórdicos, todos generan MIDI. Bien, pero bueno, ese es otro tema. MIDI ya estamos hablando de digitalización, no es audio analógico, es información digital. MIDI, ustedes saben, es un lenguaje, un protocolo de comunicación, existe entre instrumentos musicales, sí, entre dispositivos abocados a la música o al espectáculo, ¿no? Porque hay MIDI para controlar fuegos artificiales, luces, es como bastante amplio. En principio se creó en 1982 o 1983, es un lenguaje de programación bastante viejo, pero actual, por tiempo digo, que se usa full, pero fue diseñado hace un montón de tiempo, y, y eso básicamente tiene un montón de parámetros, es un lenguaje diseñado para transmitir eh, ideas musicales, desafíos musicales. Entonces está todo diseñado para con los parámetros que tiene la música. O sea, si tocaste más fuerte, tocaste más despacito, si subiste la nota, la soltaste antes. Si después de que tocaste una tecla, apretaste más, no sé, cosas que ver. En vez de pedir que cuando ahí se ve. El botón de aire en esa placa básicamente agrega lo que le llaman en audio aire, que es como esa sensación más. El aire, vieron que es eso, más brillo, como que ahí, no sé, habría que leer el manual, seguramente que en el manual te dice que cuando apretas aire aparece un filtro Kelvin levantando a partir de 12 kilómetros, 12 kilohertz. Bien, con tal pendiente. Pero básicamente es como decir, bueno, ecualizámelo con más brillo, resuelto en un botón. En general, esas interfaces así, las interfaces más bien de rango de precio económico, como que no funcionan también en los armónicos, sí, en agudos, en frecuencias agudas, como que se le pierde todo eso. Entonces, nada, compensan con, che, bueno, le pongo un botón que te lo ecualiza un poquito más agudo.
Y muchas veces también, chicos y chicas, estos botones, estas cositas que aparecen, son como cosas comerciales, también diseñadas comercialmente, o sea, de repente, no sé cuál es el competidor de Focusrite, pero Behringer sacó una interfaz de dos canales y todo, y esto dijeron, che, pará, y yo le saco la misma, pero bueno, le pongo el botoncito de aire y ya tengo una cosita más que ofrecer. Capaz que ellos lo resuelven con un botoncito y un circuitito así nomás, y ya le ganan la competencia, ¿no? Digo, a veces no es que es la gran función la que te están ofreciendo, muchas veces tiene que ver con una decisión comercial. Ok. No me sirve lo del instrumento. O sea, técnicamente lo sabía porque si con la guitarra siempre grabé con el botón instrumento y todo y entendía que pasaba eso, pero no sabía la explicación técnica. Hay más todavía. Sí, claro, claro, bueno. Contaba son mensajes digitales que básicamente hacen que se ejecuten acciones, como la programación, ¿no? Vos programás algo y decís, bueno, hace tal cosa y hay un dispositivo que hace. ¿Sí? Y uno hace lo mismo, lo puede hacer con las teclas de un piano. Tocás así y lo que te está diciendo es, bueno, tocás así, el instrumento que estaba programado en la computadora que se mueve se abre un piano de cola o lo que sea. Entonces, pero no hay electricidad ahí. O no hay electricidad en términos de no hay señales de audio. Bien, bien, entonces, pueden crear distintos que los instrumentos que utilizan micrófonos generalmente traen señales de alta impedancia. Bueno, acá aparece esta idea, ¿no? Alta impedancia. Recuerdan, un poco vimos alta impedancia. Entonces, los instrumentos que generan señales de instrumento, esas señales de instrumento son señales de alta impedancia. Bueno, un poco más datos, cuanto mayor es el dominado, la impedancia de salida es mayor. Bueno, entonces, diferencias entre señales de instrumento y señales de micrófono. Y hasta ahora vimos como las semejanzas. La semejanza es que los dos tipos de señales son señales del orden de los igual. Son señales que necesitan preamplificación. Entonces, la principal diferencia se encuentra en la impedancia de salida. Los micrófonos, los micrófonos de los instrumentos, si las señales de instrumentos, pueden tener una impedancia de salida de 5 kilo ohms. Acuérdense, bueno, la impedancia se mide en ohms, y así como la resistencia. Entonces, los micrófonos, una impedancia de salida de 5 kilo ohms o 10 kilo ohms. Mientras que los micrófonos tienen una impedancia siempre, en general, voy a decir siempre, pero no, después va a aparecer alguien y dice, no, que el micrófono tiene una impedancia. Pero bueno, en general menor a 600 ohms. Micrófonos considerados profesionales son en general, o por lo menos eso también van a encontrar en la RANSI, que son micrófonos de menos de 600 ohms. Que básicamente, ¿qué dice esto de los 600 ohms? Es una configuración del circuito electrónico en el que el circuito es más propenso o menos propenso a entregar electrones con facilidad, entregar la energía. Entonces, el micrófono
con menor impedancia entrega electrones. Bastante fácil. No así, por ejemplo, una guitarra eléctrica, que está alrededor de miles de veces de impedancia. ¿Bien? Sí. Lo último que dijiste no te escuché, porque quedó bajito. Ah, perdón, perdón. Eh, los micrófonos profesionales son los micrófonos que son considerados de baja impedancia, de 600 ohms para abajo, y esto que les nombro de esta cuestión de la baja impedancia, tiene que ver con ser reticentes o no a entregar electrones con facilidad. ¿Tá? Entonces, cuando es baja impedancia, el dispositivo entrega electrones con facilidad. ¿Sí? Entonces, los micrófonos son de baja impedancia, los profesionales. No tienen problema, entregan la energía. Los instrumentos, en cambio, ¿no? Las guitarras eléctricas, los bajos y tal, no son tan copados. No entregan energía fácilmente. ¿Por qué? Porque su impedancia ronda entre los 5 kilómetros, 10 kilómetros. Miles de veces más que el micrófono. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Les parece hacemos un corte de 5 minutos? ¿Qué hora? 5 minutos que necesito hacer pis y volvemos. Bien, entonces estábamos viendo que eh, señal de instrumento y de micrófono tiene sus similitudes y también tiene sus diferencias que tiene que ver con las impedancias, que lo que tenemos que hacer es adaptarlas. ¿Sí? Y para esta función existe un dispositivo que se llama caja directa. Básicamente lo que hace la caja directa es adapta esta diferencia de impedancias. ¿Ok? Eh, para poder conectar estos instrumentos y estos dispositivos en diferentes lugares. Y básicamente en una consola. Vimos, como decía Marce, en la Focusrite Scarlett. eh, Scarlett era 2 y 2. 2 y 2. Hay un botoncito, ¿sí? La Focusrite o algunos dispositivos, hasta algunas consolas hoy en día, te permiten con un botoncito switchar esa entrada que es de micrófono o de entrada de línea, apretar un botoncito y hacerla que funcione como entrada de instrumento. Lo que básicamente uno está haciendo es decirle, che, adaptate en cuestiones de niveles y al mismo tiempo sabe que voy a entrar a esa entrada con una señal de alta impedancia, reticente a entregar energía. Si no existen esas opciones, la opción es una caja directa. Entonces, una caja directa también se la llama Direct Inject Box, ¿sí? Eh, o Direct Box. eh, es básicamente un adaptador de impedancias. Al mismo tiempo, la caja directa no solo adapta impedancias, sino que balancea la señal, que ahora vamos a ver. Ya habíamos hablado de esto la clase pasada, existen cajas directas activas o pasivas, ¿sí? Que tienen que ver con si el circuito se alimenta o no. Directa, si es decir, si el circuito de esa caja directa necesita alimentación externa o no. La alimentación externa puede ser con enchufada 220 con fuente o con batería o pilas, ¿sí? Algo que le dé energía extra. O también hay algunas cajas directas que se prenden con Phantom Power, ¿sí? Básicamente
mandando Phantom Power por el canal en el que está conectado la caja directa, uno hace que funcione esa caja directa, así como también uno hace que funcione los micrófonos. Entonces, las cajas directas convierten high Z en low Z. O sea, señal high Z, Z es el símbolo que utilizamos para hablar de impedancia. Z es el equivalente a impedancia, entonces convierte alta impedancia en baja impedancia. Eh, la impedancia a la que lleva esa señal, ¿sí? Que uno le introduce, es de alrededor de 600 ohms, porque habíamos visto que era una señal estándar de gráfico. Eh, y estas cajas directas pueden tener entradas y salidas XLR o TRS y muchas veces permiten duplicar la señal en general. Acá tenemos un clásico de caja directa, que es una caja directa pasiva, ¿sí? De la marca Radial, que es una marca muy, creo que es canadiense, popular. Básicamente es un gabinete chapa, de hierro, que tiene una entrada. Esta particularmente tiene un pad de atenuación, o sea, un botoncito en el que uno puede atenuar la entrada a 15 decibeles, o sea, bajarle el volumen a 15 decibeles. ¿Ven? Una salida through. Through significa como lo mismo, o sea, lo mismo que uno entra acá, sale por esta salida through. Acá tenemos la entrada, el input, el through y el botoncito de pago. Y después del otro lado de la caja dice, che, bueno, y acá te doy la salida de la caja directa, que es low Z, salida es ya baja impedancia a 600 ohms. Y después hay un botoncito que se llama ground lift, que básicamente conecta o desconecta el pin 1, que es el pin de tierra del XLR. Es, eh, es el XLR, que es el pin 1, 2 y 3. O ground, hot y cold, así se le llama. ¿Bien? Pin 1, 2 y 3. Con este botoncito uno conecta o desconecta. A veces eh, en los sistemas se genera ruido y uno puede solucionar ese ruido que se genera en esta línea activando, desactivando, conectando o desconectando la tienda. Eso como que lo tenga de datos. De repente tienen que grabar un bajo, conectan el bajo por el input y de acá salen con una señal de baja impedancia, bajo voltaje. Quieren entrar a una consola y de repente tiene ruido, apretando o desapretando este botoncito, ese ruido se. Eh, Perdón. Y acá en general la configuración, el through, es para ir a un equipo, ¿sí? Que básicamente los equipos de bajo de guitarra están esperando, o sea, son para conectar directamente a la guitarra, entonces ya están preparados y esperando señales de línea, perdón, señales de incremento, ¿sí? De alta impedancia. Entonces, lo que hace esta caja directa es, vos entras con una señal de bajo, de guitarra por acá, por el input, acá te la duplica y te da una salida, o sea que vos acá podés ir directamente a un amplificador, un problema, pero también te puedes llevar una señal a una consola o a una grabadora, etcétera, una señal balanceada, ya en mejores condiciones, eh, perdón, balanceada y de baja impedancia para ir a. Bien. Acá tenemos una de, creo que es una directa, ¿sí? En donde, nada, aparece, es bastante parecida a esta, ¿sí? Pero tiene todos los nombres, ¿no? Con todos nombres diferentes. Es una caja directa que tiene otra característica constructiva,
Pero bueno, el through, por ejemplo, se llama amp y es como que ya es más descriptivo de para qué está hecho cada entrada y canción. Eh, y uno puede levantar o no el ground, pero básicamente tiene lo mismo, ¿no? Entrada de instrumento, salida para un amplificador y salida XLR de baja impedancia y balanceada para el igual. Acá hay otra, esta sí activa, la JOSA, eh, de vuelta, también lo mismo, entrada a input eh, con salida de alta impedancia, salida amplificador y una salida XLR. El ground lift y un módulo, en este caso, o se la pueden enchufar con un transformador de 9 volts y con una fuente de 9 volts, perdón, se la puede conectar, o se le puede, en este módulo, se le puede incluir con una batería de 9 volts, como las que se usan en guitarra, y alimentar la caja directa activa. Acá tenemos otra caja directa activa, esta ya se parece más a un preamplificador, y esta es como una caja directa activa clase A también, super Pro, que además, si se fijan, permite hacer otras cosas. Permite hacer lo mismo que les mostré en las anteriores, pero además, por ejemplo, tiene un módulo en donde uno puede boostear la señal hasta 30 decibeles. Eh, o sea, ya dar ganancia en esta etapa, eh, caja directa, también puede modificar el tono, tiene algunas cosas, un high cut, eh, entrada, salida y bueno, y acá básicamente hasta puede tener, tiene una salida de auriculares, como si uno quisiera monitorear directamente, no sé, una caja directa que usan mucho los bajos. Entonces, ¿Los que lo usan? los bajistas. Entonces, si uno quiere monitorear ahí lo que está en la caja directa, como está sonando la caja directa, pues puede poner auriculares y escuchar directo en la salida de la caja directa. Hay una réplica de lo que Eh, y al mismo tiempo tiene salidas de dos tipos. Tiene la salida de línea, 600 ohm, o también tiene una salida, o sea, vos podés salir de este equipo ya con señal de línea o con señal de micro. Entonces, diferencias entre cajas directas pasivas y activas. Eh, las pasivas no requieren alimentación, como dijimos, las activas requieren alimentación. Las pasivas tienden a ser más baratas, y no es como la regla, la super regla, pero en general piensen que son circuitos más sencillos, las sectores son más caras. Y en general, las pasivas, las cajas directas pasivas son las utilizadas en shows en vivo, justamente porque son mucho más sencillas en su construcción. Piensen que no necesitan alimentación externa y todo. Piensen esto también, para un show en vivo puede ser un poco tedioso que haya una batería de 9 volts. Porque, qué sé yo, el show dura más, te quedaste sin batería, tenés que ir, cambiar la batería. Y básicamente las cajas directas hacen lo mismo, una activa y una pasiva. Lo hacen de diferente manera, ¿no? Pero no quiere decir en términos generales que una lo haga mejor que la otra, ¿no? Sencillamente Pero que no hay una porque no sé si estoy flasheando yo, pero no había como una cuestión de con tales instrumentos conviene usar la pasiva, con tales instrumentos conviene usar la activa, o estoy loca. no hay, o sea, las funciones son las que les cuento y no hay como... Obviamente, de vuelta, volvemos. Esta es una caja directa que vale una fortuna y esta es una caja directa en relación económica. Obviamente que una hace las cosas de una manera y otra hace las cosas de otra. No es como tener una interfaz de baja calidad y una interfaz tope de gama.
Y bueno, las dos hacen lo mismo, convierten analógico a digital, digital a analógico, tienen preamplificadores, bla. Pero bueno, uno lo hace de una manera y el otro lo hace de otra. ¿Se entiende? Pero bueno, después, hablando de cuestiones más objetivas, si se quiere, nada, también tienen diferentes prestaciones, como también las interfaces tienen diferentes prestaciones. Hay interfaces de 2 entradas, hay interfaces de 8, de 16, hay interfaces que tienen el botoncito aire, hay otras que no, tienen diferentes prestaciones. Depende la característica del producto que haya diseñado. Ah, entonces, las pasivas en general no permiten manipular la señal, solo adaptan impedancias y la balancean. Y las activas, en general, siempre incluyen algún filtro, alguna etapa de atenuación o de ganar tono o ganar amplificación, ya como una etapa previa al preamplificador. Después existen estas señales que creo que algo en mí aparecen en la primera diapositiva, que son las señales de foro, que quizás se las crucen en algún momento. Son otras señales de audio que la dejo ahí como accesoria. Eh, Esta señal de fono es la señal que entregan las antiguas bandejas giradiscos, ¿sí? O las antiguas bandejas de vinilo, que básicamente es una señal de línea hogareña de alta impedancia. Esa alta impedancia se utiliza para atenuar el ruido del roce de la púa contra el disco. Bueno, hay gran componente cuando se reproduce un vinilo de esto, ¿no? De gran componente de ruido, porque básicamente lo que está haciendo un vinilo, eh, digo, un disco, en el disco hay un surco que tiene micro montañitas, ¿sí? O sea, como que está dibujada la forma de onda del disco, la púa va arriba de eso, leyendo esas variaciones y va vibrando y genera el sonido. Entonces, toda esa fricción del sistema genera un ruido importante. Entonces, la forma que encontraron para atenuar ese ruido es usar señales de alta impedancia y al mismo tiempo utilizar podríamos pensarlo, es algo que se llama curva RIA, esto que aparece acá, que podríamos pensarlo como una ecualización. ¿Sí? Es como que, bueno, agarran y de todo esa señal de audio que genera, ¿no? Que se genera en la señal fono, se le aplica una ecualización abrupta en donde se enfatizan eh, graves y se recortan agudos, que después se compensa en la entrada, ¿no? En una entrada de señal fono. Por eso las señales fono, o sea, las entradas fono, ya vienen con una ecualización específica, que contrarresta la ecualización que se le hace a la señal para que funcione la cosa. Nada, lo que tienen que saber es que si encuentran una entrada fono, esa entrada va a estar súper ecualizada, va a sonar muy raro. Si tienen una bandeja giradisco con señal fono, van a necesitar una entrada fono. O en el medio poner algún dispositivo que simule una curva arriba de ecualización. Porque si no les va a sonar desbalanceada totalmente. ¿Está bien? O sea, piensen que se le aplica esta curva. Entonces vas a tener esta ecualización súper abrupta, 20 decibeles arriba en 20 Hz, 20 decibeles abajo en 20 curvas que van. Eso todo. Entonces, bueno, eso a tener cuidado. Es bastante, digo, esto solo aplica a bandejas giradisco antiguas.
porque ya las bandejas giradiscos ya tienen, las actuales, ya tienen todo esto resuelto. Ya los fabricantes se encargaron de diseñar productos en donde todo esto está resuelto. Que no haya que además tener una entrada de señal fono, además la gente no sabe esto, entonces la gente conecta en cualquier lugar la bandeja, después dice, che, no, la bandeja suena mal, no, no es que suena mal, sino que... Entonces, acá viene este ejercicio que está bueno, lo podemos, los invito a ir pensándolo para la semana que viene, pero básicamente es, ¿qué sucede o cómo conectaríamos, ¿no? Esto dice, bueno, ¿qué sucede si conectamos de manera incompatible? Suceden un montón de cosas, pero lo interesante me parece sería pensar cómo conectaríamos cada una de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso uno, ¿cómo conectaríamos una señal de instrumento a una entrada de micrófono, de una consola o de una interfaz? Hola. ¿Cómo ¿En una caja conectaríamos una directa o señal de no? micrófono a una ¿En una entrada caja de directa o micro? no? Exacto, exacto. Con una caja directa que adapte la impedancia. Habíamos visto que los valores, ese es como el caso medio más sencillo, ¿no? Pero habíamos visto que la señal de instrumento como la señal de micrófono tenían valores semejantes, del orden de los milivoltios, pero variaba la impedancia. ¿Sí? La impedancia del instrumento era impedancia alta, la impedancia del micrófono impedancia baja. Entonces, si íbamos a tratar de entrar a una entrada de micrófono, la entrada de micrófono va a estar esperando baja impedancia, no alta impedancia. Entonces tenemos que adaptar esa impedancia alta del instrumento para que eh, calce con la entrada de micrófono. Entonces, ahí jugaba lo que habíamos bien, eh, que adaptar. Entonces, esto hace que lleguemos de buena manera a la entrada del preamplificador, de la consola o de donde sea que estemos entrando con la señal. ¿Qué pasa si no entramos de esa manera? ¿Se rompe algo? ¿Flota? ¿Suena el interfaz? No, no pasa nada en términos de algo. O sea, de hecho va a sonar. Yo agarro un instrumento, lo enchufo a la entrada de micrófono, va a sonar. La cuestión es que va a sonar con un desbalance tonal. En general es pérdida de agudos, ¿no? Como que se arma un filtrado raro que no está bueno. Nosotros como productores técnicos y profesionales del área tenemos que saber cómo conectar las cosas para que funcionen. Entonces la forma de conectar estos dispositivos es a través de una... ¿Bien? Entonces vos entrás con un eh, conector, con un cable TS, ¿sí? Que es el cable de instrumento. ¿Sí? ¿Lo tienen el TS? Plug. Entras a la caja directa y a la salida de la caja directa salís XLR con un cable XLR de micrófono a la entrada de micrófono. Bueno, de la misma manera podemos pensar cómo conectar un micrófono a una entrada de línea, cómo conectar una línea. ¿Sí? Tenemos algo que nos entrega señal de línea profesional, puede ser una consola, y la queremos conectar en cadena con otra consola, pero tenemos entrada de micrófono nada más. Hacemos. Eh, Pero esos otros dos casos no van también con una caja directa porque para igualar la señal o para salir con la señal que vos desees para entrar a la consola.
¿no? Eh, mm, bueno, acá hay alguna información que todavía les falta, por eso es que hace ahí regulando. Y Ok. ahora les muestro. O sea, la de Porque línea mic, no sé, pero la de mic a línea. Es con una caja directa también. no, porque bueno, lo que hay que ir haciendo, ahora les voy a mostrar igual un cuadrito que ya armé hace un tiempo, en donde tengo todas las características de mi software. Ok. La señal de mi, o sea, lo que hay que ir haciendo es como comparando, che, bueno, ¿qué está esperando la entrada y qué me entrega el dispositivo, ¿no? ¿Qué me entrega el micrófono? Bueno, el micrófono entrega señal de micrófono. La señal de micrófono es de baja impedancia, de tipo balanceado y de bajo nivel de voltaje, Sí. ¿sí? Del orden de los milivolts, como esas tres características. Bueno, y en general el conector típico es XLR. Ah, no, sí. La señal de línea es de baja impedancia, espero una señal de baja impedancia, ahí estamos bien, ¿no? Una entrada que dice entrada de línea, espero una señal de baja impedancia. Eh, Balanceado, ahí también estamos bien, coincide. Eh, Pero conectores TRS. Conector TRS. Hay algunos equipos que tienen entradas de línea XLR, ojo, no es que siempre TRS. Y después, en lo que sí difiere es que la entrada de línea espera señal de línea, espera una señal del Es orden más de grande. 1,228 volts, Ujú. no de 1000 veces menos. Claro, claro. Entonces ahí tenemos problemas. Claro, un preamplificador sería. Un preamplificador. Un preamplificador y una caja directa. O con un cable, o con un cable que sea de Canon a TRS con el mismo cable que medio Frankenstein funciona. Sí, funciona. Ok. Ahora eso Ese lo sería vamos a un ver un poco. XL, el cable que tenga una ficha de XLR y la otra TRS a un Sí, pre. re. Ok. Pero bueno, todo esto es como para ir pensando eso, ¿no? Como para ir comparando y hacer el ejercicio mental de, che, bueno, pará, tienen estas características y cómo compatibilizan. ¿Todos siguieron lo que hablamos con Fede o quedaron en cualquiera? ¿No? Tranqui igual, Fede porque ya me parece que lo tiene bastante aceitado el tema, entonces él ya me parece, por lo menos como lo estoy proponiendo yo, él ya lo veo que está como un pasito más adelante. Los demás, tranqui. Que vamos llegando. O sea, la idea era empezar a plantear esto, cómo conectar dispositivos, un dispositivo que entrega un tipo de señal a un dispositivo que está esperando otro tipo de señal. ¿Qué elementos ponemos en el medio? Eh, o bien esto del fono, interesa, sí me interesan esto, que todos puedan. eh, Entonces, tenemos un micrófono a línea. Línea sería entonces salir como de una consola o de una interfaz, ¿sí? Que entrega señal de línea profesional 4DU a una entrada de micrófono. Si tuviésemos que ir, por ejemplo, a una consola que tiene una entrada de micrófono, que necesitaríamos? ¿En Hay una qué? caja directa también, ahí sí una caja directa. Para bajarla, o un atenuador, un pad, Ahí va, un pad. ese sería un pad. Claro. Tener un pad, o sea, algo que atenúe la señal. ¿Por qué? Porque Un acá en la pad o entrada una directa activa funcionaría también eventualmente. podría ser también Que vos podés regular. que Claro. posiblemente tenga un módulo de pad. eh, pero bueno, ahí la idea es pensar, bueno, señal de línea, señal de micrófono. Las dos son de baja impedancia. Las dos son balanceadas, o sea, todas esas son coincidencias. Ahí estamos todo bien. La de línea puede ser que me lo esté entregando XLR, entonces ni siquiera tenga que tener un cable que se modifica la ficha. Que no es un cable raro, o sea, es un cable todo legal, XLR a TRS, no es que es un Sí, sí, sí. Frankenstein loco que estamos hablando. Es un No, no, cable es que como. yo tengo uno y como no lo uso. Que Claro, ¿no? ok. A veces uno no lo usa o bueno, nada, es medio loco ahí que el cambio de ficha, pero
está todo legal. Después vamos a ver un poco de eso. Eh, No sé si es TRS o TS igual. claro, TS bueno, sería ahí empieza a truchanga. ser un poco TS sí ilegal. sería truchanga, Ahí porque empieza a ser un ahí ya poco no es ilegal, balanceado. aunque el otro día tuve que usarlo. Eh, pero, o sea, Dynamic, bueno, de línea, ¿cómo sería? ¿Qué necesito para...? Bueno, acá hay data que todavía no tienen, pero bueno, puedo pensar. Salida de línea o salir con una señal de línea y vas a una entrada de instrumento, que una entrada de instrumento es un amplificador de guitarra, ¿no? ¿Dónde va? Bueno, ¿cómo se conectaría eso? O un instrumento con señal a una entrada que tú quieras. La idea es que ya la clase que viene terminamos de resolver, que podamos resolver esto. Pero todo esto un poquito me enteré cuando estuve durante mucho tiempo. Yo antes tenía la misma que tiene Marce, tenía la Focus. Eh, y no entendía bien. Yo dije, listo, plug, top plug, top plug, todo lo mismo. Y viste que hay una entrada que es la Hi-C, que es la de instrumento. Y después están las otras que son de micrófonos, pero entra un plug. Claro, que Entonces, es si para, abrís también para línea, ¿no? Para meter sí, pero un... no sé si es lo mismo que la de instrumento. Y alguna vez me cagaron a pedo cuando me vieron grabando y me dijeron, no, amigo, si vas a ir derecho, sin una caja directa, anda por la Hi-C. Y ahí Ya, aprendí un poquito. Y a partir de ahí empecé a investigar un toque. En su momento, hace bastante. No, claro. porque fue cuando te cagaron a pedos. Es que estaba grabando igual unas referencias nada más. Un artista, o no sé qué sé yo. Y vino el productor que quería escuchar más o menos qué onda. Y me dijo, amigo. Digo, igual no, tranca, yo después cuando mando lo mando con una directa, el XLR, todo bien. Me dice, bueno, pero igual. Y me cago a pedos y fue como, ok, sí, listo, que como un pete. Eh, Sí, ¿verdad? Claro. No, pero además, digo, por más que sea una maqueta, siempre ayuda a que la maqueta suene que tiene que sonar bien, o sí. sea, si mandas una maqueta de mierda, Claro, es una cagada laburar sí, sí, con, o sí, sea, uno olvídate. siempre tiene que laburar con Todo lo más pro que se puede. lo mejor que pueda. O sea, es un botón y es, en vez de el de al lado, se ve lo mismo. Literal, literal. Eh, sí, tal cual. Eh, bueno, también sigue siendo como una ametralladora de data. Siento, perdón. Pero yo creo que estamos bien, ¿están bien? Yo creo que, nada, clase que viene terminamos de cerrar el tema, parece, queda, miren, esto, definir bien señales, qué son las señales balanceadas, desbalanceadas, y que vengo diciendo, señal balanceada, desbalanceada, y todavía no expliqué qué es. Eh, y ahí vemos un poco de esto, como de lo que hablábamos con Fede, ¿no? Como los armados de cables, por dónde se transportan las señales. eh, Cómo hacen esas diferentes tipos de líneas y cuán propensas o no son al ruido, cómo hacen para rechazar ruido, señales balanceadas y desbalanceadas, cómo se conectan los cables, o sea, de manera que ustedes puedan, cómo se transportan las señales de audio adentro del cable, cómo se producen los rechazos de modo común, eh, diferentes tipos de conectores que usamos en audio, el de un paseo de B25, pues hay un montón de diferentes usos, vamos a hablar un poco de eso. Eh, Productores que permiten transportar señales de forma balanceada o desbalanceada. Y bueno, y después algo de cables, diferentes datos, ¿no? Pero bien, estamos creo que avanzando bien. Hoy bueno, ya detengo la grabación y después subo la grabación así lo tienen.